¿Qué pasa, gente? Bienvenido al primero de los 3 vídeos de los recién ascendidos, del análisis de los recién ascendidos de segunda división a primera división, y empezamos por el que quedó campeón de la Liga Hypermotion, el Leganés, que hizo una magnífica temporada, pero era uno de los equipos más underrated de la categoría, con un valor de plantilla muy por debajo de otros equipos como el Español y el Valladolid, que son los otros 2 ascendidos, ¿vale? Entonces, la clave de su ascenso fue su solidez defensiva y bueno, la idea es, quedó primera de la Liga Hypermotion, pero no quedó primero hasta la última jornada. De hecho, en la penúltima jornada, el Valladolid ganó por un penalti en los últimos minutos, que lo marcó Silla de penalti, y el Racing de Ferrol empataba contra el Leganés también por un penalti producido por mano de Niom. Entonces, este último minuto loco de la penúltima jornada hacía que el Valladolid ascendiera directamente, se pusiera primero al finalizar la penúltima jornada, y el Leganés tuviera que luchar contra el Eibar para ver quién obtenía esta segunda plaza. ¿Qué pasó en la última jornada? En la última jornada pasó que el Valladolid no pudo ganar al Tenerife y el Leganés ganó 2-0, con lo que el Leganés consiguió el ascenso directo y consiguió la primera plaza. Relegó al Eibar a plazas de playoff y al final acabó subiendo el Español. La verdad es que fue una de las ligas Hypermotion más competidas hasta la última jornada que recuerdo, y la verdad que estuvo muy guapo. Entonces, el Leganés vuelve a primera división después de que formalizara su descenso la temporada 2020-2021, hace 4 años, y realmente el año siguiente de que bajara el Leganés, sí que es verdad que entró a playoffs de primera y finalmente no consiguió el ascenso. Después de esto, el Leganés tuvo que ir vendiendo por temas económicos sus mejores jugadores y acabó este año, después de que el año pasado quedara 16avo en la liga, con el objetivo de la permanencia. Ya que el año pasado, realmente, o sea, el anterior al año pasado, estuvo con reales problemas para descender. El Leganés estuvo luchando para no descender. Entonces, nadie se esperaba que el Leganés, ni ellos mismos, yo creo, pudieran llegar a competir, ya no para entrar en playoffs de primera, sino para competir para ganar la Liga Hypermotion y conseguir el ascenso directo. De hecho, lo que decía de una de las plantillas más baratas es que la plantilla del Leganés tiene un valor, según Transfer Market, de 24,7 millones de euros. El noveno de la segunda división. O sea, era el noveno por detrás del Español, que tenía 54,8, es la tasación de la plantilla del Español. Estoy hablando de datos en segunda división, ¿vale? O sea, el Español tenía una tasación de 54,8, que literalmente es el doble del valor de la plantilla del Leganés, y el Real Valladolid el segundo con 40,9 millones. Estamos hablando de 13 millones, casi un tercio más que la plantilla del Leganés. Estos dos son los que han subido juntamente al Leganés, y el Leganés consigue subir a primera división por varias cosas, pero sobre todo por la solidez defensiva. Y yo, investigando un poquito, digo, a ver, un equipo sin grandes estrellas, sin grandes nombres, con baja tasación, eso tiene que haberse producido por una gran gestión de los que, de los que presiden o de los que tienen el poder en el Leganés. ¿Quiénes son? Y he encontrado un artículo muy guapo que lo podéis buscar en Somos Lega, ¿vale? Escrito por David Pineros, en el que remarca que los grandes héroes del ascenso al Leganés es su presidente, Jeff Luhnow, su director deportivo, Chema Indias, que ha salido bastante últimamente en esta pretemporada hablando de nombres, hablando de gente de bajas del equipo, etcétera, y el entrenador Borja Jiménez. O sea, estos 3 personajes que siguen en su ascenso a primera división han hecho posible este ascenso por encima de los jugadores. O sea, estamos ante un equipo que pone el equipo, el club,
por delante de sus jugadores. Y me parece un acierto porque al final mercenarios, jugadores a sueldo y tal, hay muchísimos. Si tú pones el club por encima de los jugadores y al final también consigues que tus jugadores crean en tu sistema, en tu ideología, en tus ideas, eso mejora mucho el colectivo y la verdad es que lo han conseguido. Y aparte de tener grandes individualidades que han tenido un gran año, han hecho posible el ascenso del Leganés a Primera División. Después de todo este contexto de más de 5 minutos y medio, vamos a analizar cómo ha sido la temporada del Leganés, que la ha llevado a Primera División, con los jugadores, bajas, altas, cómo juega, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Y antes de empezar, gente, si os gusta el contenido, dadme like, que no cuesta nada, y suscribiros, que es gratuito en YouTube, que me apoyáis muchísimo y no sabéis, para un creador pequeñito como yo, lo que ayuda una simple suscripción, un simple like al vídeo o un simple comentario. Eso hace que YouTube le muestre el vídeo a más gente, así que, por favor, hacérmelo. Vamos. Y esto es lo que nos encontramos de la plantilla del Leganés, ¿vale? Esta es la alineación de Analítica Fantasy para la jornada número 1. Más abajo tenéis como el 11 tipo, ¿no? Que coinciden, porque no hay ningún lesionado, pero conmigo estaréis en que no hay ningún jugador que llame a priori la atención. No hay ningún jugador que cree, ¿no?, un sistema y tal, sino son jugadores que, bueno, que cuando indagas un poquito vas entendiendo el por qué el Leganés ha hecho tan grande temporada, pero todo se basa en un tridente ofensivo que es Dani Raba, que ya era propiedad del Leganés desde hace unos años, ex del Villarreal, ex del Huesca, ex del Granada, creo, un extremo con buenas condiciones que nunca ha tenido su momento en Primera División, podemos decir, sí que ha jugado partidos en Primera División, pero nunca ha explotado, y aquí tiene la oportunidad, yo creo que, de liderar el proyecto juntamente con Miguel de la Fuente. El año pasado estaba cedido por el Alavés, pero tenía la opción de compra y lo compró por 2 millones. Juan Cruz, cedido el año pasado también del Betis, comprado por el Leganés. Y varios jugadores importantes como son Brasanac, que aquí no está, yo creo que Brasanac será suplente, comprado de los Asuna, también por cesión. Y Franquesa, Enric Franquesa, que fue cedido del Levante, también comprado, ¿vale? Entonces, ¿qué jugadores ha fichado? ¿Qué jugadores se han ido? Se han ido jugadores importantes que han jugado bastantes minutos por parte del Leganés, ¿vale? Se han ido sus 2 porteros principales. Uno es Dani Jiménez, que es el que empezó titular la temporada, pero el portero que jugó la mayoría de partidos fue Diego Conde, que lo ha fichado el Villarreal. La temporada de Diego Conde es brutal, o sea, el Leganés consigue subir a Primera División siendo el equipo menos goleado de Segunda División, ¿vale? Diego Conde tiene mucha culpa de esto, un portero de 25 años, muy bueno, que destacó, para mí el mejor portero de Segunda División, y el Villarreal se ha fijado en él y lo ha fichado, seguramente como segundo portero, como suplente de Jorgensen, pero Conde abandona también su suplente, Dani Jiménez, que se ha ido al Huesca, ¿vale? Ha rescindido el contrato. ¿Qué hace el Leganés? Fichar a Juan Soriano, que llega libre procedente del Tenerife. Pero bueno, es un portero que hace 4 años diría que ya jugó en Butarque, ¿vale? Ya jugó en el Leganés. Rosier, uno de los fichajes que a mí me sorprenden y es uno de los jugadores que yo quiero tener pendiente. Es un jugador que, para que nos hagamos una idea y para los que no lo conozcáis, ha jugado Europa League y ha jugado Champions con el Besiktas. Un lateral que ha jugado el Besiktas, el año pasado estuvo cedido en el Niza, en la Ligue 1, y la verdad es que es un lateral muy interesante, muy ofensivo, con mucha velocidad, que viene a suplir el hueco dejado por Miramón, jugador que fue titular absolutamente en la mayoría de jornadas del Leganés, un jugador súper importante que finalizó contrato y bueno, que queda libre. Veremos a ver si el Leganés tiene una opción de volverla a fichar, pero Rosier en principio viene a ser titular. Y otro de los jugadores es Roberto López,
procediente de la Real Sociedad. Ya sabemos, la Real Sociedad, un equipo Champions, un equipo de Europa, que tiene grandes individualidades y que hay jugadores muy buenos que no tienen oportunidad en el equipo de Imanol, ¿no? Y Roberto López es un jugador jovencito también, que ha tenido buenas participaciones, que apunta bien, y veremos si en el Leganés consigue asentarse, ¿vale? Viene a suplir uno de los jugadores más importantes de segunda división del Leganés, como es ya un conocido por toda la afición del fútbol español, que es Portillo. Portillo ha sido el mediapunta titular del Leganés en absolutamente todos los partidos de segunda división, siendo el máximo asistente del equipo, sobre todo teniendo una importancia brutal en el balón parado. Luego hablaremos, pero uno de los máximos artilleros del equipo pepinero es Sergio, el central, ¿sí?, que marcó 6 goles de cabeza a la salida de córner, todos a pase de Portillo. Así que, ¿quién tendrá el balón parado de este equipo? Yo apuesto por Roberto Torres o apuesto por Dani Raba, pero es un equipo que trabaja muchísimo gracias a su entrenador el balón parado. Así que será muy importante determinar quién saque el balón parado, porque va a obtener un gran interés fantasy. Otros jugadores que se han ido es Niom, que finaliza contrato, Iker Undabarrena, que también finaliza contrato, y bueno, fines de cesiones de jugadores que realmente no han tenido mucha participación, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezaba la Liga de Segunda División el Leganés, ¿vale? Aquí tenemos sus 3 primeros partidos de Liga: contra Andorra, contra el Alcorcón y contra el Albacete. Justamente el primero lo pierde contra el Andorra, los otros 2 los gana, ¿vale? Vemos que, como he comentado, empezó Dani Jiménez de portero, y lo que aquí sí veremos es que la defensa, con alguna participación de Arambarri, que sigue en plantilla, siempre juegan los mismos: Eric Franquesa, Sergio González, el goleador, capitán del equipo, un baluarte, Jorge Miramón, y aquí los 3 primeros partidos sí que juega Aritz Arambarri, pero al final se acaba estableciendo Jorge Sáenz como pareja de centrales con Sergio, y consiguen, sobre todo en el final de temporada, hacer una defensa férrea brutal, ¿vale? Vemos que el sistema más utilizado por el Leganés es este 4-2-3-1 por Borja Jiménez, con modificaciones en cuanto a jugadores. Undabarrena, que ya no juega en el Leganés de media punta, con Dani Raba, Cissé, Diego García, que es un jugador que no aparece aquí en el 11 tipo, pero que hablaremos de él. Contra el Alcorcón, Undabarrena se va al doble pivote, Dani Raba de media punta, juega Cissé de extremo, con Diego García repitiendo delantero centro. En el tercer partido juega Diego García otra vez de delantero centro, con Raba, y se repiten algunos jugadores. Bien, ¿cómo acabó el Leganés? El Leganés acabó con la victoria contra el Elche 2-0, contra el empate contra el Racing de Ferrol 2-2 y la victoria contra el Sporting 2-1. Y vemos que aquí las cosas ya cambian. Es Diego Conde el portero titular, vendido al Villarreal. Ojito si Jorgensen se va a algún sitio, porque es un gran portero. Y vemos aquí que la defensa ya es Eric Franquesa, Sergio González, Jorge Sáenz y Jorge Miramón. Aquí vemos que Neyu entra en el doble pivote, con Cissé, que es un mediapunta. Realmente aquí la han puesto como 4-3-3, pero yo creo que el Leganés va a jugar 4-2-3-1, con un doble pivote potente que puede ser Neyu y Roberto López, con Cissé de mediapunta, aunque quizá el que se cae del 11 es Cissé, con Neyu Brasanac, por ejemplo, y Roberto Torres es el que forma de mediapunta. Con Portillo indiscutible, Juan Cruz y Miguel de la Fuente. Aquí empezamos a ver los jugadores y el cambio de sistema o el cambio de jugadores que ha habido con los primeros partidos, ¿no? Contra el Racing de Ferrol observamos a Miguel de la Fuente, a Francisco Portillo, a Diego García, que ocupa la media punta, que puede hacer, es un jugador polivalente, con Brasanac y Neyu, con Cissé de extremo. Por eso digo que Cissé es un jugador más ofensivo que defensivo, que destructor, que yo creo que es lo que necesitará el Leganés en primera, consistencia defensiva.
Y contra el Sporting vemos a Miguel de la Fuente que repite, a Francisco Portillo, a Juan Cruz, y sí que son los Diego García, etcétera, etcétera, los que salen desde el banquillo, ¿vale? El Cissé también que sale desde el banquillo. A partir de aquí, sí que veo bien este 11. Yo creo que Diego García tiene grandes aptitudes para entrar en este 11. De hecho, si nos vamos aquí abajo, vemos que Diego García sale en gris por debajo de Miguel, puede entrar por Juan Cruz, puede entrar por Dani Raba, puede entrar en la media punta, puede entrar en varias posiciones, ¿no? Franquesa, Sergio y Jorge Sáez son indiscutibles, Juan Soriano es el fichaje del Tenerife, Rousier por la baja de Miramón es indiscutible, Roberto López yo creo que también, veremos en qué posición, si en la media punta, si como doble pivote. Yo creo que Neyu está por delante de Cissé. Cissé es un poquito un alma libre, ¿no? Podemos decir, si miramos el mapa de calor que lo tenéis aquí de Cissé, vemos que no es el típico mediocentro, ¿no? Que se mueve absolutamente por todo el campo con mucho trabajo defensivo, pero llega bastante, entre comillas, al área, ¿no? Entonces este es el mapa de calor de Cissé, que no es un mediocentro al uso como lo pintan aquí, o al menos Borja Jiménez no lo ha utilizado así, ¿vale? Y si vamos a mirar qué ha hecho el Leganés en esta liga, pues ha jugado 24 partidos, ha marcado 56 goles y le han marcado 27 goles. La verdad es que son muy pocos goles recibidos. Veremos a ver si en primera división tienen este acierto defensivo, porque la verdad es que es clave. Aquí, jugadores, ¿dónde vamos? ¿Vale? ¿Qué jugadores nos interesan en términos fantasy? Tenemos Dani Raba, el extremo. Habrá que ver en los fantasies cómo sale. Si centrocampista o si delantero. Si sale como centrocampista es un jugador que hay que tener buen ojo para ficharlo, porque será, yo creo, el jugador franquicia del Leganés. Y ojito, Sergio González y Enric Franquesa, juntamente con Jorge Sáez, los tres defensas, que yo creo que también puntuarán muy bien, porque el Leganés tiene que hacerse fuerte defensivamente y va a ser un equipo que sufra contra los grandes de la Liga Española, ¿no? Entonces, sobre todo con despejes, sistemas que puntúen tema estadístico, Sergio González, Enric Franquesa, Jorge Sáenz son muy buenas opciones, sobre todo Sergio González por el plus de peligrosidad como opción de marcar gol de falta, ¿no? O de córner. De hecho, si nos vamos a los goles, vemos que Miguel de la Fuente ha marcado 13 goles, Diego García, que es el que digo que no estaba en las alineaciones, pero es un jugador muy importante, el segundo máximo goleador del equipo, 12 goles, Dani Raba, 8 goles, y ya nos vamos a Sergio González, el central, con 6 goles. En cuanto a asistencia, tenemos a Raba con 7, o sea, es uno de los máximos goleadores y uno de los máximos asistentes, y Francisco Portillo, que ya no está en el equipo, lamentablemente, el que sacaba el balón parado. Habrá que estar atento en pretemporada para ver quién saca el balón parado de este equipo. Enric Franquesa y Jorge Miramón con 5 y 4 asistencias. ¿Qué nos da a entender esto? Que aunque el equipo tiene mucha consistencia defensiva, los laterales suben y son ofensivos. Por eso el fichaje de Rousier me gusta y creo que Rousier va a ser un jugador muy interesante a tener en cuenta en este año fantasy. Lo demás son jugadores un poquito más, no voy a decir mediocres, pero sin tanta interés fantasy. De hecho, yo creo que el interés fantasy de los equipos que han recalado en Primera División son del Español y del Valladolid, que tienen mejor nombre, que son más vistosos en cuanto a picas o más vistosos en cuanto a regates, etcétera, etcétera, y la puntuación de SofaScore es un poquito mayor. Ya hemos visto que realmente un 7,10 o un 7 no son puntuaciones muy a tener en cuenta en Primera División. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like, como siempre, suscribiros, ya sabéis que me hacéis una gran ayuda, y cualquier cosa, dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué pondríais de más en este vídeo, etcétera, etcétera. Yo espero que os sirva de mucho, hago el análisis con mucho cariño, y nada, nos vemos en los siguientes.